El refugio secreto de Corrie ten Boom. Capítulo 4. La relojería. Yo estaba subida en una silla, limpiando el gran ventanal del comedor y saludando con la mano de vez en cuando a los transeúntes que pasaban por el callejón, mientras en la cocina mamá pelaba patatas para el almuerzo. Era 1918. La terrible guerra había terminado definitivamente. Incluso desde allí arriba se podía percibir una nueva esperanza en el aire, simple en cómo caminaba la gente. No debe de ser mamá, pensé. Alguien está dejando correr el agua. Mamá nunca desperdicia nada. Corrie hablaba en voz baja, casi en susurro. Sí, mamá. Corrie, dijo de nuevo. Y acto seguido escuché cómo se derramaba en el suelo el agua fuera de la pila. Salté de la silla y corrí hasta la cocina. Mamá estaba con la mano apoyada en el grifo, mirándome de una forma muy extraña, mientras el agua del fregadero seguía desbordándose, cayendo directamente sobre sus pies. ¿Qué te pasa, mamá? Grité y alcanzando el grifo separé sus dedos agarrotados haciendo palanca. Cerré el agua y la aparté del charco que se había formado en el suelo. Corrie, dijo de nuevo. Mamá, ¿estás enferma? Tenemos que meterte en la cama. Corrie, sujetándola por debajo de los hombros, la guié a través del comedor y comenzamos a subir las escaleras. Al oírme llorar, tía Ana bajó corriendo y cogió a mamá del otro brazo. Juntas la metimos en su cama y luego bajé corriendo a la tienda para avisar a papá y a Betsy. Durante 1 hora los cuatro pudimos observar cómo el efecto del derrame cerebral iba extendiéndose lentamente por todo su cuerpo. La parálisis parecía haber afectado primero a las manos y después fue propagándose a lo largo de sus brazos y luego hacia abajo a las piernas. El aprendiz fue corriendo a buscar al doctor Van Ven, pero no podía hacer por ella mucho más que lo que ya habíamos hecho nosotros. La conciencia fue lo último que perdió. Sus ojos permanecieron abiertos y alerta, mirándonos con cariño a todos y cada uno de nosotros, hasta que, muy lentamente, se cerraron y entonces tuvimos la certeza de que se había ido para siempre. Sin embargo, el doctor Van Ven dijo que solo se trataba de un estado de coma muy profundo, del que podría deslizarse hacia la muerte o quizá volver a la vida. Durante 2 meses, mamá permaneció inconsciente en la cama, y los 5 nos turnábamos para permanecer siempre a su lado. Nowli hacía siempre el turno de noche. Y entonces, una mañana, tan inesperadamente como había sufrido el derrame, abrió los ojos y miró a su alrededor. Al final fue recuperando la movilidad de los brazos y las piernas, lo suficiente como para ser capaz de moverse con algo de ayuda, aunque jamás pudo volver a agarrar con las manos sus agujas de ganchillo o las de tejer. La trasladamos de su pequeño dormitorio, que daba a la pared de ladrillo, a la habitación delantera de tía Jans, desde la que podría observar la ajetreada vida de la calle Bartelhorststraat. Su mente pronto recuperó la claridad, volviendo a ser tan activa como siempre, pero no pudo recuperar la capacidad de hablar, a excepción de 3 palabras. Mamá podía decir sí, no, y tal vez porque era lo último que había pronunciado, Corrie. Y mamá nos llamaba Corrie a todos. Para poder comunicarnos, ella y yo nos inventamos un juego, algo así como las 20 preguntas. Corrie, decía ella, ¿qué pasa, mamá? ¿Estás pensando en alguien? Sí. ¿Alguien de la familia? No. ¿Alguien que has visto en la calle? Sí. ¿Era un viejo amigo? Sí. ¿Un hombre? No. Era una mujer que mamá conocía desde hacía mucho tiempo.
mamá, apuesto a que es el cumpleaños de alguien. Y yo iba diciendo todos los nombres que se me ocurrían, hasta que la oía decir encantada, sí. Entonces yo escribía una pequeña nota diciendo que mamá había visto a esa persona y que le deseaba un feliz cumpleaños. Al final, siempre le ponía la pluma en sus dedos entumecidos para que pudiera firmarla. Un garabato angular era lo único que quedaba de su hermosa firma, pero pronto fue reconocido y apreciado por todas partes en Harlem. Era realmente asombroso contemplar la calidad de vida que mamá era capaz de llevar dentro de ese cuerpo tullido, y observándola durante sus 3 años de parálisis, hice otro descubrimiento importante sobre el amor. El amor de mamá siempre había sido del tipo demostrativo. Ella se daba a los demás a través de las ollas de sopa y la costura. Pero ahora que todo eso les resultaba imposible, el amor parecía estar tan presente como antes. Se sentaba en la silla junto a la ventana y nos amaba a nosotros. Pero su amor iba mucho más allá. Amaba a la gente que veía en la calle. Su amor se propagaba por toda la ciudad. Amaba al país de Holanda y al mundo entero. Y así aprendí que el amor es mucho más grande que las paredes que lo encierran. Cada vez más, la conversación de Knowley en la mesa durante la cena giraba en torno a un joven maestro de la escuela donde ella trabajaba, Voltaire Van Worden. El señor Van Worden solicitó una visita formal con papá, quien había ensayado y pulido su pequeño discurso de bendición como una docena de veces. La noche antes de la boda, cuando Betsy y yo la levantamos de la cama, mamá de repente se echó a llorar. Con las 20 preguntas descubrimos que no era que no estuviera contenta con el matrimonio. Sí, a ella le gustaba Flip, muchísimo. Lo que le sucedía era que la solemne charla, madre e hija, prometida a lo largo de los años para esta noche, toda la educación sexual que nuestra sociedad, siempre tan reservada, era capaz de proveer, no iba a ser posible. Al final, sería tía Anna la que subiría esa noche las escaleras hasta la habitación de Knowley con los ojos muy abiertos y las mejillas encendidas. Años atrás, Knowley se había trasladado de nuestra habitación en la parte superior de las escaleras al rincón de tía Jans. Y allí estuvieron las dos, Knowley y tía Anna, encerradas durante la media hora prescrita. Probablemente no habría nadie en toda Holanda menos informada sobre matrimonio que tía Ana, pero este era el ritual. La mujer de más edad aconseja a la más joven. Uno no podía casarse sin pasar por ello, de la misma forma que no se puede prescindir del anillo. Knowley estaba radiante al día siguiente, ataviada con su largo vestido blanco. Pero yo no podía apartar los ojos de mamá, vestida de negro como siempre. Sin embargo, parecía de repente joven, una niña cuyos ojos centelleaban a causa de la alegría, por la ocasión más importante que los Ten Bones hubiéramos celebrado nunca. Betsy y yo la llevamos a la iglesia temprano y estábamos seguras de que la mayor parte de la familia Van Werden y sus amigos nunca habrían podido imaginarse que la señora amable y sonriente que se sentaba en el primer banco no podía andar sola ni hablar. Solo cuando Knowley y Flip recorrieron el pasillo juntos, me permití pensar por primera vez en mis propios sueños de que un día fuera yo quien los recorriera con Carel. Observé a Betsy sentado al otro lado de mamá, tan alta y encantadora. Betsy siempre había sido consciente de que nunca podría tener hijos, y por esa razón había decidido hacía mucho tiempo ya que no se casaría nunca. En ese momento yo tenía 27 años y Betsy estaba en la mitad de los 30, y ambas sabíamos cuál iba a ser nuestro destino.
Betsy y yo seríamos las hijas solteras que vivirían en casa en la Bella. Pero no fue una ida triste, sino feliz. Y en ese momento supe con certeza que Dios había aceptado el ofrecimiento que le había hecho de mis emociones y sentimientos hacía ya 4 años. Pues al pensar en Karel ya no quedaba en mí el menor rastro de dolor. Bendice a Karel, Señor Jesús, murmuré en voz baja, y bendícela a ella también. Manténlos al uno cerca del otro y a ambos cerca de ti. Y yo sabía a ciencia cierta que esa oración no se le podría haber ocurrido a Corrie ten Boom sin ayuda. Pero el gran milagro vino después. Para clausurar la ceremonia, habíamos elegido el himno favorito de mamá. Mi Señor Jesús es el más justo. Y cuando el coro lo estaba interpretando, oí detrás de mí la voz de mamá, que estaba cantando también, palabra tras palabra, estrofa tras estrofa. Mamá, que no podía pronunciar 4 palabras seguidas, estaba cantando la hermosa canción sin titubear. Su voz, que antes había sido tan dulce y clara, sonaba ahora ronca y rasgada. Pero para mí era la voz de un ángel. Durante ese tiempo, mientras cantaba, permanecí mirando al frente, sin atreverme a darme la vuelta, por miedo a romper el hechizo. Cuando por fin todos nos sentamos, los ojos de mamá, los de Betsy y los míos estaban llenos de lágrimas. En un primer momento albergamos la esperanza de que fuera el principio de su recuperación. Pero era incapaz de pronunciar las palabras que había cantado, y tampoco pudo volver a cantar de nuevo. Había sido un suceso aislado, un regalo de Dios, su particular y especial regalo de bodas. Y 4 semanas más tarde, mamá se durmió con una sonrisa en los labios y nos dejó para siempre. Fue a finales de noviembre de ese año cuando un típico resfriado marcó una gran diferencia. Betsy comenzó a toser y a estornudar y papá decidió que no pasaría ni un minuto más detrás del mostrador de la caja, donde cada vez que se abría la puerta de la tienda se notaba la corriente del gélido aire invernal. Pero se estaba acercando la Navidad y la tienda estaba más concurrida que nunca. Así que, con Betsy guardando reposo en la cama, me dediqué a ayudar en la tienda tan a menudo como pude, atendiendo a los clientes, envolviendo los paquetes y evitando que papá tuviera que encaramarse a su alto banco de trabajo 1 docena de veces cada hora. Tía Ana insistió en que ella era perfectamente capaz de cocinar y de cuidar a Betsy. Así que me instalé en el escritorio de Betsy para analizar las ventas y los gastos de las reparaciones, las anotaciones del dinero invertido en piezas y suministros para hojear los últimos registros contables con creciente incredulidad. Pero si no había ningún sistema para comprobarlo, resultaba imposible saber si una factura había sido abonada o no, o si el precio que estábamos cobrando era alto o bajo. En realidad, no había manera posible de saber si estábamos ganando dinero o perdiéndolo. Salí corriendo hacia la calle de las librerías al caer la tarde para adquirir una nueva colección de libros de contabilidad y comencé a poner orden en medio del caos. Muchas noches, después de que la puerta de la tienda estuviera cerrada y los cierres bajados, me ponía bajo la luz parpadeante de la lámpara de gas, examinando los inventarios y los albaranes de los mayoristas. O le preguntaba a papá, ¿cuánto le cobraste al señor Hoyk por la reparación del mes pasado? Papá se me quedaba mirando sin comprender. ¿Por qué, cariño? Realmente no puedo. Un viejo bacherón, papá. Tuviste que enviar todas las piezas a Suiza y aquí está la factura. Y su rostro se iluminaba. Por supuesto que me acuerdo. Un hermoso reloj, cobre. Fue una alegría poder trabajar en él. Muy antiguo. Habían dejado que el polvo entrara en su interior.
Un buen reloj debe mantenerse siempre limpio, querida. Sí, pero ¿cuánto le cobraste, papá? Desarrollé un nuevo sistema de facturación y logré que poco a poco mis columnas de cifras comenzaran a corresponder a las transacciones reales. Y me iba dando cuenta de que me encantaba hacerlo. Yo siempre me había sentido feliz en esta pequeña tienda, con sus diminutas voces y sus estanterías llenas de pequeñas caras brillantes. Pero ahora había descubierto que además me gustaba el lado empresarial. Me encantaban los catálogos y los listados de stock. Me gustaba el ajetreado mundo del comercio. Y de repente me acordaba de que el frío se había asentado en el pecho de Betsy y amenazaba, como siempre ocurría, con convertirse en neumonía. Entonces me reprochaba a mí misma por no estar nada angustiada por la situación actual. Y por la noche, cuando oía desde abajo el tormento de la tos en su habitación, me ponía a rezar, suplicando con todo mi corazón que se recuperara cuanto antes. Y entonces, una noche, 2 días antes de Navidad, cuando había cerrado la tienda para pasar la noche trabajando y estaba cerrando la puerta del pasillo, Betsy llegó tosiendo desde el callejón, con las manos llenas de flores. Al verme, sus ojos adoptaron la típica mirada de un niño pillado en falta. «Son para Navidad, Cory», suplicó. «Tenemos que tener flores en Navidad». «Betsy Tambún», exploté. «¿Cuánto tiempo hace que empezaste a toser? No me extraña que no hayas mejorado». «Me he quedado en la cama la mayor parte del tiempo, de verdad». Se detuvo mientras la sacudían violentas toses. «Te aseguro que solo me he levantado para hacer cosas realmente importantes». La metí en la cama y luego me dediqué a deambular por las habitaciones, abriendo bien los ojos, para comprobar cuáles eran para Betsy las cosas realmente importantes. Qué poca atención le había prestado últimamente a la casa. Betsy había realizado cambios por todas partes. Me fui a su habitación y me enfrenté a ella con aquellas evidencias. «Betsy, era muy importante reorganizar la vajilla del armario del rincón». Ella me miró y su cara se puso roja como un tomate. «Sí, lo era», me dijo desafiante. «Tú siempre la dejas en cualquier sitio». «¿Y la puerta de la habitación de tía Jans? Alguien le ha aplicado un removedor de pintura y también ha utilizado un papel de lija. Y eso es un trabajo duro». «Pero es que hay una hermosa madera debajo». «Yo solo quiero que sepas que durante años he deseado poder retirar ese viejo barniz para que se viera». «Ay, Cory», dijo. De repente su voz sonaba pequeña y arrepentida. «Sé que es algo horrible y muy egoísta por mi parte, cuando tú has tenido que estar en la tienda día tras día. Te prometo que a partir de ahora me cuidaré mejor y así no tendrás que hacerlo durante mucho más tiempo». «Pero», suspiró, «pero ha sido tan maravilloso estar aquí todo el día, imaginándome que yo era la responsable de todo. Ya sabes, planificando todo lo que me gustaría hacer». Y así hicimos. Desde entonces nos dividimos el trabajo y fue asombroso comprobar lo bien que resultó todo. Una vez que hubimos hecho el cambio, la casa había estado limpia bajo mi cuidado, pero bajo el de Betsy brillaba. Contemplaba la belleza de la madera en la decoración, en los colores, y nos ayudó a que también lo viéramos nosotros. El pequeño presupuesto para comida que a duras penas lograba sobrevivir a mis visitas al carnicero desaparecía por completo en cuanto iba a la panadería. Estirado bajo el criterio de Betsy, llegaba para comprar toda clase de cosas deliciosas que nunca antes habían estado en nuestra mesa. «No os podéis imaginar el postre sorpresa que vamos a tomar a mediodía», nos decía en la mesa del desayuno,
y durante toda la mañana en la tienda la curiosidad rondaba por la cabeza. La olla de hervir la sopa y el puchero de hacer café, para los que yo nunca parecía encontrar tiempo, estaban cociendo a fuego lento de nuevo, en la parte posterior de la estufa. Desde la primera semana en la que Betsy se hizo cargo de las labores domésticas, y pronto un goteo de carteros, policías, ancianos abandonados y jóvenes recaderos, muertos de frío, estaban haciendo una pausa en el interior de nuestra puerta del callejón, para poner sus pies junto a la estufa y sus manos alrededor de las tazas calientes, igual que se había hecho siempre cuando mamá estaba a cargo. Y mientras tanto, yo estaba encontrando en la tienda una alegría en el trabajo con la que nunca había soñado. Pronto supe que quería hacer algo más que atender clientes y mantener al día las cuentas. Quería aprender el oficio de la reparación de relojes. Papá asumió con entusiasmo la tarea de enseñarme. Al final llegué a aprender a distinguir las partes móviles de las que iban fijas. Aprendí la química de los aceites y las soluciones, a utilizar las herramientas y las técnicas con la muela y la lupa. Pero la paciencia de papá y su relación casi mística con las armonías del reloj era algo que no podían enseñarse. Los relojes de pulsera se habían puesto de moda y yo me inscribí en una escuela especializada en este tipo de trabajo. 3 años después de la muerte de mamá, me convertí en la primera mujer relojera licenciada en Holanda. Y así se estableció el patrón de nuestras vidas, que seguiría tal cual durante más de 20 años. Cuando papá había devuelto la Biblia de nuevo a su estante, después del desayuno, él y yo bajábamos por las escaleras a la tienda, mientras Betsy removía la olla de sopa y realizaba su magia con 3 patatas y 1 libra de carne de cordero. Con mi contabilidad basada en los ingresos y los desembolsos que hacíamos en la tienda, las cosas estaban funcionando mejor y pronto tuvimos la capacidad económica necesaria para contratar a una vendedora que atendiera a los clientes, mientras papá y yo trabajábamos en la trastienda. Había una procesión constante de gente en este pequeño taller. A veces era un cliente, aunque lo más habitual es que fuera simplemente una visita. Tanto un granjero con 7 vacas como un armador de barcos. Todos venían a contarle sus problemas a papá, sin el más mínimo atisbo de pudor. A la visita de los clientes de la tienda y de los empleados que trabajaban con nosotros, él inclinaba la cabeza y rezaba para que todos obtuvieran la respuesta necesaria. También rezaba por el trabajo. No había muchas averías que no hubiera sido capaz de reparar, pero de vez en cuando se presentaba alguna que lo desconcertaba incluso a él, y entonces le escuchaba decir: Señor, tú que haces girar las ruedas de las galaxias, tú que sabes lo que hace que los planetas giren, y que sabes lo que hace que este reloj funcione. Los detalles concretos de la oración siempre eran diferentes. Papá amaba la ciencia y era un ávido lector de 12 de revistas universitarias. Durante años había encomendado sus relojes parados a quien había puesto los átomos a bailar, o a quien mantiene circulando las corrientes a través del mar. Las respuestas a estas oraciones parecían llegar a menudo en medio de la noche. Muchas mañanas, al subirme a mi taburete con todas ellas, encontraba el reloj que habíamos dejado, desmontado en 100 piezas, sueltas, encajadas y juntas y haciendo tic-tac alegremente. Había una cosa que nunca aprendí a hacer tan bien como Betsy: preocuparse por cada persona que cruzaba el umbral de la puerta. A menudo, cuando acababa de entrar un cliente, me escabullía por la puerta trasera e iba hasta la cocina, junto a Betsy, para preguntarle: Betsy, ¿quién es la mujer con el reloj alpina en la solapa, en una cinta de terciopelo azul? Fuerte, aproximadamente unos 50 años. Esa es la señora Van Dyck Bucker.
Su hermano volvió de Indonesia con malaria y ha estado cuidando de él. Corey, decía cuando ya estaba bajando las escaleras apresuradamente, pregúntale cómo está el bebé de la señora Rinker. Y la señora Van den Buckel, al dejar la tienda unos pocos minutos más tarde, le comentaría a su esposo, esta Corey ten Boom es igual que su hermana. Incluso tras la muerte de tía Anna a finales de 1920, las camas vacías en la Belle se reducían a cero, debido a la sucesión de hijos adoptivos que desde hace ya más de 10 años cobijaban aquellas viejas paredes, que resonaban con las risas, y Betsy se mantenía ocupada abajo arreglando dobladillos de pantalones. Y mientras tanto, Willem y Nolly estaban formando sus propias familias. Willem y Tine tenían 4 hijos, y Nolly y Flip 6. Willem hacía tiempo que había dejado de predicar en sus parroquias, donde su costumbre de decir la cruda verdad había dado como resultado una sucesión de congregaciones descontentas, y había inaugurado un hogar de ancianos en Hilversum, a 48 kilómetros de Haarlem. A la familia de Nolly le veíamos más a menudo, ya que su escuela, de la que Flip era ahora el director, estaba justo al lado de Haarlem. Era raro el día en que alguno de sus 6 hijos no viniera a la Belle, a visitar al abuelo en su trabajo o a sus compañeros de taller, a tomar un tazón de tía Betsy o a echar carreras arriba y abajo por las sinuosas escaleras con los hijos adoptivos. De hecho, fue en la Belle donde descubrimos por primera vez las dotes musicales del joven Peter. El hecho se produjo gracias a la radio. Él había oído hablar de este moderno artilugio en casa de un amigo. Toda una orquesta. No se cansaba de repetir a todos los que, de alguna manera, se mostraban escépticos, a creer que fuera posible producir esos sonidos dentro de una caja. Entonces empezamos a poner unos céntimos para conseguir comprar una radio propia. Pero mucho antes de conseguir la suma necesaria, papá cayó enfermo de hepatitis y casi le cuesta la vida. Durante su larga estancia en el hospital, su barba se volvió blanca como la nieve. El día en que por fin volvió a casa, una semana después de su 70º cumpleaños, una pequeña comitiva nos visitó, en representación de los tenderos, barrenderos, un propietario de la fábrica, un barquero del canal. En definitiva, personas que se habían dado cuenta de lo que papá significaba para ellos. Durante su enfermedad, habían juntado sus recursos y le regalaron una radio. Era una gran modelo de mesa, con un altavoz con forma de concha, que nos trajo muchos años de alegría. Betsy repasaba cada domingo el periódico británico, el francés y el alemán, así como en el nuestro propio, ya que contenían la programación de la radio de las emisoras de toda Europa, y planificaba el programa de conciertos y recitales para toda la semana. Fue una tarde de domingo en la que Nolly y su familia estaban de visita, cuando Peter, de repente, habló en medio de un concierto de Brahms. Es curioso que pongan un mal piano en la radio. —Shh —dijo Nolly. —¿Qué es lo que quieres decir, Peter? —preguntó papá. Una de las notas es incorrecta. Todos los demás nos miramos. ¿Qué podía saber un niño de 8 años? Pero papá puso al niño delante del viejo piano vertical de tía Jones. —¿Qué nota, Peter? Peter fue pulsando la escala en las teclas justo hasta llegar a sí. Esta, dijo, y después todos los que estábamos en el cuarto lo oímos también. El sí del piano del concierto sonaba mal. Me pasé el resto de la tarde sentada al lado de Peter, en el banco del piano, haciéndole preguntas simples acerca de música y descubriendo una memoria musical fenomenal y un tono perfecto. Peter se convirtió en mi alumno de música hasta que en aproximadamente unos 6 meses había aprendido todo lo que yo sabía
y continuó recibiendo clases de profesores más expertos. La radio trajo otro cambio a nuestras vidas, uno al que papá se resistió al principio. Cada hora, en la BBC, podíamos oír las señales horarias del Big Ben. Entonces, con su cronómetro en la mano, ajustado al reloj astronómico de la tienda, papá tuvo que admitir que la primera campanada del reloj inglés coincidía una y otra vez con la hora correcta. Papá continuó, sin embargo, desconfiando del tiempo inglés. Conocía a varios ingleses y estos llegaban invariablemente tarde. Tan pronto como se encontró lo suficientemente fuerte para viajar de nuevo en tren, reanudó sus viajes semanales a Ámsterdam para obtener la hora exacta del observatorio naval. Pero a medida que pasaban los meses y el Big Ben y el observatorio continuaban en perfecto acuerdo, papá empezó a viajar con menos frecuencia, hasta que al final dejó de ir. El reloj astronómico, al fin y al cabo, acababa tan zarandeado a causa del constante tráfico de automóviles que había fuera en la estrecha calle, que ya no era la máquina de precisión que había sido antes. La última ignominia tuvo lugar el día en que papá ajustó el reloj astronómico directamente con el de la radio. A pesar de estos cambios, nuestra vida, la de papá, Betsy y la mía, continuó siendo básicamente la misma. Nuestros hijos adoptivos crecieron y se marcharon a buscar trabajo o se casaron. Pero a menudo continuaban viniendo a visitarnos en casa. El centenario llegó y pasó, y al día siguiente papá y yo tuvimos que volver a nuestra mesa de trabajo como siempre. Incluso era absolutamente previsible a quienes íbamos a encontrarnos en nuestros paseos diarios. Aunque hubieran transcurrido varios años desde su enfermedad, papá todavía andaba de forma inestable y yo le acompañaba en su paseo diario por las calles de la ciudad. Iniciábamos nuestro paseo siempre en el mismo momento, después de la comida del mediodía y antes de volver a abrir la tienda. Y siempre seguíamos la misma ruta. Y como nuestros vecinos eran tan regulares en sus hábitos como nosotros, sabíamos exactamente a quién nos encontraríamos. Muchos de los que saludábamos con la cabeza eran viejos amigos o clientes. A otros solo los conocíamos de vista por nuestros paseos. La mujer que barría la escalera en Koningsstraat, el hombre que leía el World News mientras esperaba el tranvía en la parada de la Plaza Grote Markt, y nuestro favorito, el hombre al que llamábamos el Bulldog. Y no solo porque nunca lo habíamos visto sin sus dos grandes bulldogs al extremo de su correa, sino porque tenía la cara arrugada, papada y unas piernas cortas y arqueadas, exactamente igual que una de sus propias mascotas. Su evidente afecto por los animales era lo que más nos había conmovido. Al sacarlos a pasearles hablaba constantemente y se preocupaba por ellos. Papá y el bulldog siempre inclinaban sus sombreros ceremoniosamente, dirigiéndose el uno al otro cuando nos encontrábamos. Y mientras Harlem y el resto de Holanda paseaban y saludaban y barrían sus escaleras, nuestro vecino del este se estaba preparando para la guerra. Sabíamos lo que estaba ocurriendo. Era imposible no saberlo. Muchas veces por la tarde, girando el dial de la radio, escuchábamos una voz procedente de Alemania. Todo lo que decía esa voz no lo decía hablando, lo gritaba, y curiosamente era la apacible Betsy la que reaccionaba de forma más contundente, precipitándose de su silla y lanzándose a la radio para quitarle el sonido. Pero todavía en los interludios nos olvidábamos del asunto. Incluso cuando Willem nos visitaba y no dejaba que nos olvidáramos, o cuando nos devolvían las cartas que enviábamos a los proveedores judíos de Alemania con la anotación dirección desconocida, todavía lográbamos creer que aquello era fundamentalmente un problema alemán. ¿Cuánto tiempo van a tolerarlo?,
Nos decíamos, los alemanes no van a aguantar a ese hombre durante mucho tiempo. Pero en una ocasión, lo que estaba pasando en Alemania alcanzaba nuestro pequeño negocio de la calle Bartelhorststraat, y fue a causa de la llegada de un joven relojero alemán. Con frecuencia los alemanes venían a trabajar con papá durante un tiempo, porque su reputación se había extendido incluso más allá de nuestras fronteras. Así que cuando este alto y guapo joven aprendiz apareció con referencias de una buena firma de Berlín, papá lo contrató sin dudarlo. Otto nos dijo con orgullo que pertenecía a las juventudes hitlerianas. De hecho, era un misterio para nosotros porque había venido a Holanda, ya que se pasaba el tiempo poniéndoles faltas a los holandeses y a sus productos. El mundo va a ser testigo de lo que los alemanes son capaces de hacer, decía a menudo. La primera mañana que trabajó con nosotros, subió arriba para tomar el café y escuchar la lectura de la Biblia con los demás empleados. Pero después de ese día, se quedaba sentado a solas, esperando en la tienda. Cuando le preguntamos por qué lo hacía, nos contestó que aunque no había entendido las palabras en holandés, había visto que papá estaba leyendo el Antiguo Testamento, que nos informó era el libro de las mentiras de los judíos. Me quedé muy sorprendida, pero papá solamente se entristeció. Él ha aprendido mensajes equivocados, me dijo, pero cuando nos conozca más, viendo que nos encanta este libro y que somos personas de bien, se dará cuenta de su error. Pero varias semanas después, Betsy abrió la puerta del taller que daba al pasillo y nos hizo señas a papá y a mí. Arriba, en la silla alta de caoba de tía Jans, estaba sentada la señora que regentaba la pensión en la que vivía Otto. Nos dijo que esa mañana, cuando se disponía a cambiar las sábanas de su cama, se había topado con algo debajo de la almohada. Y entonces sacó de su bolsa de la compra un cuchillo con una hoja curvada de 25 centímetros. Una vez más, papá intentó encontrar la interpretación más benévola del asunto. Probablemente el muchacho está asustado al estar solo en un país extraño. Seguramente lo compró para protegerse. Sin duda, era cierto que Otto estaba solo. No hablaba ni una palabra de holandés, ni tampoco había hecho ni el más mínimo esfuerzo para aprenderlo. Y además de papá, Betsy y yo, pocas personas hablaban alemán en esta parte de la ciudad. Volvimos a invitarle para que nos acompañara por las tardes, pero como no sentía el menor aprecio por los programas de radio que elegíamos, o quizá porque la tarde terminaba siempre tal y como la mañana había comenzado, rezando y leyendo la Biblia, rara vez aceptaba la invitación. Al final papá acabó echando a Otto, que se convirtió así en el primer y único empleado al que se había despedido nunca en más de 60 años de negocio. Y no fue el cuchillo o su antisemitismo lo que finalmente causaron la decisión, sino la forma en que Otto trataba al viejo reparador de relojes, Christophers. Desde el primer momento me había desconcertado su brusquedad con el anciano. No era nada de lo que hacía, no al menos delante de nosotros. Se trataba más bien de lo que nunca llegaba a hacer. No esperaba para dejar que el hombre de más edad pasara primero, ni lo ayudaba con su capa, ni recogía una herramienta que se le hubiera caído. Era algo difícil de precisar. Un domingo, cuando papá, Betsy y yo estábamos cenando en Hilversum, les comenté que había llegado a la conclusión de que Otto probablemente no se daba cuenta de esos detalles. Willem negó con la cabeza. Es más que deliberado, dijo. Se comporta de ese modo porque Christophers es viejo. La edad no tiene valor para el Estado. Los ancianos también son más difíciles de entrenar en las nuevas formas de pensar. Alemania está enseñando sistemáticamente la falta de respeto a la vejez.
Nos quedamos mirándolo, tratando de comprender ese concepto. Seguramente estás equivocado, Willem, dijo papá. Otto es muy cortés conmigo. Diría que incluso exageradamente. Y yo soy unos cuantos años más viejo que Christopher. En tu caso es diferente. Tú eres el jefe. Esta es otra parte del sistema, el respeto a la autoridad. Son el viejo y el débil quienes deben ser eliminados. Nos subimos al tren de camino a casa en un silencio aturdido y comenzamos a vigilar a Otto más estrechamente. Pero, ¿cómo podíamos saberlo? ¿Cómo podríamos haber adivinado en la Holanda de 1939 que no era en la tienda donde podíamos vigilarle, sino en los rincones y callejones donde Otto sometía a Christoffel a un verdadero y particular acoso? Colisiones casuales y ligeros empujones, una zancadilla o un pisotón en un dedo del pie estaban convirtiendo los viajes al trabajo del viejo relojero en una pesadilla. Aquel hombre tan gastado era demasiado orgulloso para contarnos lo que estaba sucediendo a cualquiera de nosotros. No fue hasta una gélida mañana de febrero en la que me encontré a Christoffel en el comedor, con una mejilla sangrando y el abrigo rasgado, cuando la verdad salió a la luz. Pero incluso entonces, Christoffel no dijo nada. Cuando bajé corriendo a la calle para recoger su sombrero, me encontré con Otto, rodeado por un grupo indignado de personas que habían visto lo que había ocurrido. Al doblar la esquina del callejón, el joven había empujado deliberadamente al anciano contra el muro del lateral del edificio, inmovilizando su rostro contra el áspero ladrillo. Papá trató de razonar con Otto cuando le invitó a marcharse, tratando de hacerle darse cuenta de que su comportamiento era incorrecto. Otto ni siquiera le contestó. En silencio recogió las pocas herramientas que había traído consigo y en silencio abandonó la tienda. Solo cuando llegó a la puerta se volvió hacia nosotros y nos dedicó la mirada cargada del desprecio más absoluto que yo jamás había visto. Este es el tiempo. El tiempo no es mañana y el tiempo no es ayer. La tarea suprema de la Iglesia. Vemos desde nuevos creyentes hasta personas con muchos años en el ministerio. Pero recibiréis poder. A la pregunta, ¿dónde está el Dios de Elías?, respondemos, pues, ¿dónde ha estado siempre? En su trono. Pero ¿dónde están los Elías de Dios? Jueces 6, el llamado de Gedeón. Busca a Jesús en intimidad. Pongamos la mirada en las cosas de arriba. Lo único que necesita es ser obediente a las palabras de Dios, que dice ir y hacer discípulos a las naciones. Ir y hacer discípulos. Si creemos que Cristo viene pronto, ¿qué estás tú haciendo para prepararle la venida?